A veces nos pasan cosas increíbles. Yo estaba tranquilo en Colombia, de repente me trajeron a El Salvador y me dijeron que grabase un podcast aquí con el hermano, con el padre Íñigo, y fíjese, pues lo hicimos. ¿Sabe qué fue impresionante? Porque descubrimos que hay cosas inesperadas por delante en nuestra vida y debemos de estar preparados para ello. Nuestra Señora está a punto de hacer grandes milagros. ¿Está preparado para aceptarlos también en su vida? Escuche este podcast. Salve María, el podcast católico en español de los Heraldos del Evangelio. Salve María, bienvenidos al podcast de los consagrados, aquí con el padre Manuel Rodríguez. Padre, está en El Salvador. Este es el podcast Salve María con los Heraldos del Evangelio. Bueno, hermano Sebastián, no me digas eso, Dios mío. Bueno, es un lapsus. Nosotros empezamos así siempre en Colombia, en Bogotá. No, pero padre, bueno, como decimos aquí, muy estimados amigos, Salve María. Bienvenidos a un nuevo programa, un nuevo episodio de nuestro podcast Salve María con los Heraldos del Evangelio. Y hoy estamos aquí junto con el padre Íñigo, exultantes de alegría y muy contentos porque contamos con la presencia de nuestro queridísimo Padre Manuel Rodríguez. Salve María, Padre Manuel. Salve María, pues no se imagina la alegría que yo tengo, ¿no? De poder estar aquí con los más seguidos de todo el mundo, heraldos, por las redes sociales, que son el grupo del Salvador, que ya pasaron los 600.000 suscriptores, sí. Imagínense. Entonces, para mí es una alegría inmensa. Y yo justamente iba a decir que para nosotros era una alegría estar ahorita con el influencer católico en español más importante en la actualidad, que es el Padre Manuel, padre. Así que, pues sí. Mire que a usted no le conviene pelear en ese sentido porque va a perder. Pero bueno, padre, de verdad que es una alegría que usted pues esté aquí en El Salvador acompañándonos para esta nueva consagración a Nuestra Señora que está viendo, que usted ha preparado, y bueno, y que se ha hecho el tiempo para compartir con nosotros, grabar este programa y para acompañar a nuestra audiencia, que también yo sé que lo estiman y lo quieren muchísimo por toda esa formación que usted les ha dado y por haberlos llevado a descubrir esa verdadera devoción a Nuestra Señora. Sí, realmente es una gracia impresionante. O sea, Nuestra Señora nos usa de instrumentos a todos para darse a conocer, para que las personas la puedan amar más y sentirse en estos tiempos que vivimos tan difíciles, protegidos, amparados, acompañados por ella. Y cómo nos va asumiendo cada vez más, nos va permitiendo, en medio de tanta maldad que hay en este mundo, vivir ya una especie de cielo, que es consagrarse a ella y ya vivir enteramente unido a ella cada circunstancia de la vida. Es impresionante eso, ¿eh? Y realmente estos podcasts y todas las iniciativas por las redes sociales han sido el motivo de que cientos de miles de personas, son ya 1,5 millones de personas que han hecho el curso de consagración. En esta última fueron 290.000, ¿no? 290.000. Son en la última. En el habla hispana, porque recordemos que también hacen cursos, los hacen otros sacerdotes, en portugués y en inglés también. Entonces, de verdad que todo esto, y esto lo hablábamos antes con el padre Íñigo, el padre Manuel, como es uno de los frutos de ese empeño que nuestro fundador, Monseñor Juan, desde hace muchos años, él tenía con el apostolado de la evangelización por los medios de comunicación, por las redes sociales. Él fue el pionero en grabar programas, en incentivar a hacer una televisión por internet, que en la época, claro, nadie para nosotros era impensable. Claro, ¿no? Y nadie le acompañó a él como que esa iniciativa, porque no se entendía lo que hace parte del profeta. Ver delante, ¿no? O sea, ver lo que Dios quiere para el futuro. Y me acuerdo que en 2007, 2008 nos lo dijo, ¿no? Necesitamos una televisión por internet. Que la persona esté 24 horas conectada a internet viéndonos, sabiendo las actividades que hacemos, los programas, y nosotros es imposible por internet, es mucho mejor la televisión normal. Pero ¿quién iría a decir que 14, 15 años después tenemos los medios de comunicación de hoy en día? Y es increíble que un medio como la internet, que es un medio que hace, vamos a decirlo, como es tanto mal en el mundo, decía también uno de los superiores, el padre Pedro, que
con todo este apostolado que se está haciendo por los medios de comunicación, por las redes sociales, el demonio se va a arrepentir de haber creado el Internet. Porque, claro, se le van a arrebatar tantas almas a él que él va a decir, uy, ¿yo para qué creé esta cosa? Claro. Y es lo que, digamos, bajo la indicación de Monseñor Juan, como usted decía, el profeta tiene esa misión, guiar al pueblo de Dios. Es lo que él nos ha mandado a hacer y estamos haciendo. Y él veía esas cosas, él las ve, esas cosas, no porque haya hecho un estudio sobre medios de comunicación, marketing, no sé qué, jamás, pero jamás. Es por pura intuición profética. Claro, o sea, digamos, el ver de Dios, ¿no? Exactamente, es un ver desde dentro de Dios los caminos que Dios quiere que vayamos recorriendo para cumplir su voluntad. Exactamente. Y estando tan desamparados como estábamos hoy en día, porque hay una confusión, un caos tan grande, pues ha sido esto, el Internet. Sí. Llegar a lugares donde nunca podríamos llegar físicamente, ¿no? Imposible, ¿no? Hay personas que nos escriben desde Irak, imagínense cómo nosotros vamos a entrar. Irak, de Emiratos Árabes Unidos. Sí, de Islandia. Islandia escribió una señora que se había consagrado ahora el fin de semana pasado. Impresionante, ¿no? Ella decía, me acuerdo que este servidor vio el mensaje de ella y lo mandó al grupo de consagrados y esto, que ella estaba pasando por depresiones tremendas y que gracias a descubrir lo que era esa devoción real a la Santísima Virgen por medio del curso del Padre, que ella ha conseguido sobrellevar toda esa situación. Y en un país como Islandia, completamente, yo diría, ateo, y cuando no, pues protestante y esto, ella pues se ha conseguido mantener la fe gracias a esto. Y eso es satisfactorio, padre. Claro, eso llena de una alegría inmensa, ¿no? Es un apoyo para esa gente que está pobre, sola ahí en medio de un mundo caótico. Y evidentemente a partir de la consagración, pues ella empieza todo un proceso que quiere saber más, quiere conocer más, Claro. Y en ese punto los podcasts están siendo también una cosa absolutamente impensable hace unos años, ¿no? Claro. Cuando empezaron los primeros podcasts yo ni sabía lo que significaba eso. Digo, pero ¿qué es lo que están haciendo en El Salvador? Diga la verdad, padre, ustedes decían, estos tipos están locos, ¿no? Sí, tal cual. Se sientan en una mesa a hablar exactamente. Y se graban. ¿Qué están locos estos tipos? ¿Quién les va a escuchar? ¿Quién los va a ver, no? Y mire, padre, ¿usted vio? No, 600,000 ya suscriptores. Como dicen, no hay que tener miedo al fracaso y no hay que tener miedo al éxito tampoco. Porque es hay que abandonarse a los brazos de nuestra a las manos de la providencia y eso es lo que... Porque a veces la providencia pide fracasos también. Claro. Pero de repente, como somos esclavos de Nuestra Señora, es su obra, ¿no? Y en un programa que a veces nosotros pensamos, salió fatal, qué desastre... Ahí la Virgen lo toma y hace una maravilla. Después a la gente le gusta mucho. Y otros que pensamos, no, hablamos súper bien, ¿no? Curioso. Ahí después es un fracaso, ¿no? A nosotros, lo voy a confesar aquí en público. Una vez, una semana, estábamos con 1000 actividades, padre. No sé si estamos desviándonos del tema, pero es que cuando entra la gracia por un lado hay que ir por ahí. Y estábamos con 1000 cosas. Que el concierto de Navidad, que preparación de 1000 cosas para actividades con los niños de pobres por la Navidad. Y... llegó la semana, el día de grabar el podcast, no estaba el padre Íñigo y dijimos, esta semana no grabemos. No sé, una semana que faltemos no pasa nada. Y el hermano Juan Andrés, que él siempre está ahí, al pie del cañón, dijo, no, mire, siempre, ¿no? sonriendo siempre, aunque por dentro esté destrozado, siempre transmitiendo la sonrisa. Claro. Él dijo, no, mire, nosotros hicimos un compromiso de nunca fallar a la gente. Entonces, no sé, hagamos algo sobre la confesión, llame al padre Víctor, sentémonos aquí, hablamos y listo. Él dice, el peor podcast es el que no se hace. El peor podcast es el que aunque sea un fracaso, pero por lo menos es mejor que no hacerlo, ¿no? Como el rosario, ¿no? Claro. El peor rosario es el que no se reza. Exactamente. Con este medio dormido. Pero padre, estuvimos a punto de no hacerlo. Al final nos convenció el hermano Juan Andrés, lo grabamos y en cuestión de 2 semanas tenía 1 millón de vistas. Y con comentarios impresionantes. Gracias por este programa, me confesé después de 30 años. Con este programa entendí. Entonces usted dice, nosotros no tenemos el derecho de fallarle a la gente, porque es un instrumento de la providencia. Instrumentos. Esclavos de Nuestra Señora y ella usa el instrumento, ella es la que hace la obra. Sí. Nosotros estamos ahí. Somos, como dice San Luis, ¿no? Somos... pobres gusanillos y miserables pecadores, ¿no? Eso es lo que nosotros somos. Pero con la Virgen es un pincel, como un pincel que es un pincel, un desastre de pincel. Pero la Virgen consigue pintar un super cuadro, un lindísimo cuadro. ¿A qué se debe? ¿Al pincel? No, el pincel es un desastre. Pero la Virgen es la pintora que lo hace, ¿no?
Entonces nosotros también, nuestras cualidades humanas son desastrosas. Y este es un principio que vale para la vida de cualquiera. Sí. O sea, que nadie se sienta una persona inútil, que no vale para nada, que no sé qué. Mire, si usted está consagrado a Nuestra Señora, no se preocupe. Ella le va a hacer una obra maestra de su vida con lo que usted es. O sea, no se preocupe, no tenga esas angustias que tiene la gente hoy en día. Claro que vive pendiente del mundo, de la opinión de los demás. Claro. No, tranquilo. Y sabe, el hermano Armando repite mucho eso en las charlas, que también lo ve mucha gente, y él siempre dice, ¿cómo que no vales nada? Mira a nuestro Señor en la cruz. Tú vales un Dios crucificado. Exacto. Porque él hubiese hecho todo eso solo por ti. Exacto. Qué bonito, ¿no? Interesante. Siendo esclavos se hacen las mayores obras, ¿no? Sí. Quien lo firma eso es la Virgen María, porque ella dijo, he aquí la esclava del Señor, hágase según tu palabra. Y por esa esclavitud ella fue lo mejor, o sea, lo más grande que se puede hacer, que es ser madre de Dios, ¿no? Porque se hizo esclava. El plan de Dios, ella aceptó y restauró todo el orden de la creación. O sea, imagínense, ¿no? Lo que Eva había destrozado, la primera mujer, la segunda Eva, que Nuestra Señora, restauró todo. La nueva Eva. La nueva Eva. Sí, fenomenal. O sea, imagínense. Cualquiera de los consagrados haciendo ese acto de amor a la Virgen, entregándose, toda su vida tiene un valor, pero incalculable. O sea, por toda la eternidad va a brillar por ese sí que dio, como imitando a Nuestra Señora, Dios, sí, que se haga en mí según tu palabra. Y entonces empieza a hacer maravillas. Claro. Que puede ser una ama de casa, que no sé, pero haciéndolo con tanto amor como la Virgen lo hacía, su comida de todos los días. Eso se convierte en una oración, un sacrificio que cambia el rumbo de la historia. Que ella sola, una persona así, en su casa, limpiando la casa, está convirtiendo, pero no se sabe a cuántos miles de pecadores que se habrían ido al infierno, porque lo está haciendo con el mismo amor que lo hacía Nuestra Señora. O sea, ¿cómo sentirse inútil o que no vale nada? Y eso es muy interesante, padre. Una persona que se consagra, o sea, que le entrega todo a Nuestra Señora, porque usted le entrega hasta las miserias, los pecados. Sí. Usted, como usted bien explica, usted pasa en todos sus actos a participar de los dones y de las gracias que tenía Nuestra Señora. Es como si fuese Nuestra Señora, porque usted ya no es usted mismo, usted ya no se pertenece. Es ella en el consagrado. Qué bonito eso. Toda la vida, cada momento, cada pensamiento, es ella ya que nos asume. Casi, o sea, creo que no es muy teológico decir eso, pero casi como los ministros, los sacerdotes actúan in persona Christi, en la persona de Cristo, casi que de alguna manera no es exactamente así porque en el ministerio es el propio Jesús que habla. Sí, cuando dice yo te absuelvo, es él. En el momento que está ordenado pasa. Pero de alguna manera los consagrados como que actúan in persona María, ¿no? O sea, en la persona de María, no propiamente en cuanto a sacramentos ni nada, pero lo que hacen es como si la propia Nuestra Señora lo hiciese, ¿no? Tal cual. Qué interesante. Que es un tema también que, bueno, habría que desarrollarlo en otro momento, que Monseñor pues ha hablado últimamente mucho de eso, que son las gracias mariales, ¿no? Claro, ahí está. Que son esas gracias reservadas para los días de hoy, para los consagrados de estos tiempos, para afrontar todo esto que se nos viene encima y que sin esas gracias no tendremos cómo pasar esas pruebas, padre, ¿no? Ahí uno ve, cuando un alma decide decirle sí a Nuestra Señora, lo que puede surgir de ahí. Porque nosotros somos heraldos, estamos con el hábito, la gente le gusta el hábito, le gustan los símbolos. ¿Qué símbolo tan bonito? Qué extraordinario. Oiga, todo lo que ustedes tienen tiene un brillo, tiene una belleza, algo especial. No digamos ya, pues las iglesias que se están construyendo. Ayer estuve viendo la construcción de la iglesia aquí en El Salvador. Es monumental. Eso va a ser una gloria a Dios. Ahí las ceremonias se van a celebrar, las misas, todo extraordinario. Todo lo que los heraldos hacen deja a la gente así medio deslumbrada. ¿Sí? ¿De dónde nació todo eso? ¿Por qué es así? Es porque hubo un alma, hubo alguien que aceptó las gracias que iba recibiendo de Nuestra Señora y dijo, vamos por aquí. Se lanzó. Exactamente. Ese es el Monseñor Juan Clas. Sí. Él es el que nos ha enseñado todo. Él es el que, del corazón de él, que la imaginación de él, los dones naturales que Nuestra Señora le concedió a él, pero
por la fidelidad a las gracias, todo eso fue dando frutos. Por los frutos se conoce el árbol. Entonces, todas esas iglesias, todo el hábito, la manera de ser, la manera de hacer las cosas, el apostolado, el trabajo con los jóvenes, la formación de los jóvenes, las familias, la evangelización, hecho con esa capacidad de maravillar, de hacer. Sí. Entonces, eso es fruto de un alma consagrada a Nuestra Señora, como esclavo de amor, y que fue fiel, y de ahí salió todo eso. Pero con cuánto sacrificio, con cuántos sufrimientos, y sigue, continúa. Y con todo eso que él ha hecho, como dicen unas profecías, dotado de una humildad fuera de lo común. Porque ese esclavo... Y no se adueña de nada. Todo eso lo retribuye a Nuestra Señora. Y por eso es que Nuestra Señora le da mucho más, la providencia le da mucho más. ¿Se acuerda que en los conciertos, cuando... Bueno, él fue el primero, como usted decía, ¿no? El pionero en todo lo que hacemos los heraldos. Sí. En los conciertos, él fue el primero que se dedicaba a la música. A veces cantaba la Salve Regina, la cantaba solo, ¿no? Porque en aquella época algunos no le seguían, ¿no? Hacían el cortejo solo, llevando el estandarte, cantando la Salve. Sí. Después él dirigió la primera banda de música, la orquesta. Todo fue el primero en que lo hacía, ¿no? El primer coro, él daba las clases de todo, de vocalización, explicaba cómo se tiene que leer en cada idioma. Las clases de latín fue el primero. Clases de latín. Bueno, de teología. De teología. ¿Cuántos años estuvo explicándonos el catecismo de la Iglesia Católica punto por punto, explicándonos, sacando todo el jugo? Todo eso nació de él. Sí, las homilías, por ejemplo, ¿no? La forma de predicar de los sacerdotes la aprendimos de él, ¿no? Claro. Es que, todo eso que el padre decía, que la gente se encanta con el hábito, sobre todo que se encanta con el tipo humano. El tipo humano, ese. Y ese tipo humano es... Nosotros participamos del tipo humano de Monseñor Juan, de la forma de ser de él. Por eso es que la gente se encanta, porque no es el padre fulano. Sí, también ustedes tienen dones naturales también, pero sobre todo es por esa unión que tenemos con nuestro fundador. Y que él tiene con Nuestra Señora. Exactamente. ¿Se acuerda que en los conciertos, cuando aplaudía a la gente, él siempre hacía un gesto así? Y lo levantaba así, ¿no? Como que... Señalando a Nuestra Señora. O sea, recibe todo ese aplauso, no es para mí, es para Nuestra Señora. Porque somos esclavos de ella, no tenemos derecho a honores ni nada. No, es nada, todo para la Virgen, ¿no? Ya, a su vez, él ya recibió todo esto pues, del doctor Plinio, que le alumbró, le explicó en qué consistía verdaderamente esa devoción a Nuestra Señora y que es la base del curso de consagración. Claro. Fueron esos comentarios que el doctor Plinio le hizo a él y a los de su generación. Pues imagínense hace cuántos años, ¿no? Muchísimos años. Pero él los asumió, él aprendió y los puso en práctica y dio lugar a todos los frutos que son los heraldos. Fenomenal, padre. Usted comentaba cuando veníamos del aeropuerto un hecho del doctor Plinio que él decía, en el futuro, no sé si usted quiere contarlo para que... Sí, muy, muy impresionante eso. Así, cuando yo lo encontré, ese texto, porque estábamos traduciendo del portugués al español los comentarios del doctor Plinio sobre el Tratado de la Verdadera Devoción. Y a las tantas, él, en medio de la explicación que estaba haciendo, él dijo, yo tengo la impresión, esa especie de intuiciones proféticas que hablábamos antes, de que en el futuro nosotros seremos conocidos como los hombres del tratado. Qué impresionante. Qué impresionante. Increíble. Impresionante. Y es lo que se está realizando hoy en día. Sí. Era una reunión de 1954, 55. Yo creo que esto lo conversamos en el podcast que hicimos a distancia también, pero usted ve cómo el Tratado de la Verdadera Devoción que San Luis escribió, digamos, inspirado evidentemente por Dios, por Nuestra Señora, y que misteriosamente fue oculto durante tanto tiempo, un baúl ahí. Más de 100 años. Y que San Luis ya lo preveía, ¿no? Ya lo preveía. Que las garras del demonio... Está en el libro. Durante más de 100 años este libro estará oculto. Guardado en un cofre. Uno podría decir, sin temor a equivocarse, que era un libro escrito casi que para que le llegase a las manos al doctor Plinio y después pasase toda esa... O sea, no solo al doctor Plinio, claro. O sea, lo que pasa es que en el propio tratado, San Luis de Montfort dice, yo quedaría contento, feliz con que haya un solo hombre que sea capaz de entender en toda su profundidad lo que está aquí escrito. Porque mucha gente va a leerlo y se va a quedar en el primer escalón, en la primera impresión. Después, algunos van a llegar a la segunda, pero ¿quién llegará a entender hasta el fondo? Que era lo que él vivía, San Luis de Montfort. Cuando el doctor Plinio lo leyó,
Él acababa de cumplir 20 años, estaba en el 4º curso de la Facultad de Derecho. Y él ya estaba en la historia, ¿no? Pero el público se renueva. No, pero fue impresionante. La época es 1928. 1928. Él había conocido el movimiento católico. Él estaba ya empezando el apostolado en la universidad. Él estaba solo, digamos, porque no conocía a otras personas que tuvieran los mismos ideales que él. No había habido oportunidad. Toda la gente de su familia, etcétera, llevaban otro camino opuesto. Sí. Y él tuvo que enfrentarlos contracorriente y mantenerse fiel a todo lo que había aprendido de doña Lucilia. Pero él ya estaba en una edad que no podía depender de su mamá. Claro, o sea, él era un hombre hecho y derecho. Él tenía que dar pasos por sí mismo y dice, y yo necesito tener más devoción a Nuestra Señora, pero no sé cómo. Y todas las personas que él conocía, empezaba a conocer, sacerdote y tal, pero ninguno le daba elementos nuevos para él dar pasos. Y en esos días, en ese tiempo, fue la canonización de Santa Teresita del Niño Jesús. Y se salieron publicados cantidad de milagros que las personas recibían a través de una novena hecha a Santa Teresita. Entonces él decidió hacer la novena. Voy a hacer la novena y le voy a pedir que me muestre un libro que me permita dar ese paso en la devoción a Nuestra Señora. Y además le voy a pedir otra cosa, dice, que es que me toque la lotería para no tener que trabajar y poder dedicarme 100% al apostolado católico. Qué interesante. Es diferente de rezar para que toque la lotería para llevar una vida con dinero y de pecado. Sí, ¿no? Pero era por causa de dedicar su tiempo 100% al apostolado, ¿no? Sí, pero hay muchas circunstancias de la vida de él que se podría hacer un podcast contando cómo fue la lucha de él para mantenerse fiel a la Iglesia Católica. Hay una presión del ambiente para que él abandonase eso y tal, tremenda. Pero él fue fiel. Hizo la novena. Dice, curioso, él comenta, la primera intención, la más importante para mí, era que ganar la lotería. Porque un libro pues lo podría conseguir en cualquier librería, en cualquier momento es fácil de conseguir un libro bueno. Pero que toque la lotería, eso es algo realmente único, extraordinario, ¿no? Entre millones de personas, ¿no? Y entonces compré el billete de lotería pensando que Santa Teresita me lo iba a conseguir. Y dice, hasta hoy en día no me lo consiguió. Él lo decía con una inocencia. Sí, él nos lo contaba cuando era ya muy mayor, más de 70 y tantos años. Nosotros le conocimos. Y él contaba esas cosas y le preguntábamos. Y él lo contaba como si fuera ayer, ¿no? Y estaba todavía esperando que le tocase la lotería. Sí, no perdía la esperanza. Bueno, pero dice, pero en realidad las cosas desde el cielo las ven diferente, ¿no? Y entonces ellos quieren lo mejor para nosotros. No me dio la lotería, quiso que yo tuviera que luchar, trabajar para sacar adelante a mi familia, mantener a doña Lucilia, todo eso. Y eso, claro, evidentemente es un mérito añadido a la vida de él muy grande, ¿no? Pero lo más importante en el cielo era conseguirme ese libro. Y cuando yo fui a misa a la iglesia del Inmaculado Corazón de María en San Pablo, solía ir allí, y al salir tuve una llamada interior. Me decía que entrara en la librería que tenían los padres misioneros del Inmaculado Corazón de María al lado de la iglesia. Y yo decía, ¿pero por qué voy a entrar ahora en la librería? Pero como era tan intensa la llamada, fui. Entré y había una serie de libros, tal, y estuve observando. Había dos que me llamaron más la atención. Uno más grande, mejor encuadernado, más bonito, y otro pequeñito y tal, pero estaba en francés. Y dije, bueno, el francés, voy a agarrar el francés. Además, cuesta menos y tengo poca plata. Sí. Entonces, se llevó el pequeño. Yo lo metí en el bolsillo, fui a casa. Al día siguiente lo abrí. Esperando, encontré una cosa común. Era el Tratado de la Verdadera Devoción por el beato Luis María Griñón de Montfort. En la época no era santo todavía, estaba solo beatificado. Y cuando yo empecé a leer el libro, me daba golpes con la mano en la frente. Y dice, pero este hombre, pero qué visión, qué extraordinario, qué magnífico. Él empezó a estudiar el tratado, pero con una profundidad. Sí. Él llegó a memorizar partes enteras del tratado. Él las hizo en resúmenes, en hojitas,
con su letra chiquitita que llevaba en el bolsillo. Cuando iba en el tranvía a la universidad, él iba repasando lo que había estudiado el día antes. Dice, este es el libro de mi vida. Esta es la clave de mi vida, ya para siempre. Qué fenómeno. Es un regalo de Santa Teresita de Jesús. Y usted ve que esa profundidad con que él recibió esa gracia nos la transmitió a través de Monseñor Juan Clara a todos nosotros. Qué fenómeno. Es lo que vivimos. Y los cursos de consagración ahora, pues una explosión así también a miles, cientos de miles de personas en el mundo entero, hasta el último rincón, que está llegando. Que están participando de esa gracia. De esa gracia que él recibió. Exactamente, recibió. Pero bueno, padre, yo creo que la primera parte del programa se nos fue. Pasa que usted habla muy agradable y el tiempo pasa muy rápido. Pero entonces vamos a hacer la pausa comercial ahorita y cuando regresemos ya usted nos va a hablar de otros libros que pueden ser el libro de nuestra vida también. Exactamente, eso es verdad. Para que comprendamos mucho también la devoción a Nuestra Señora. ¿Les parece? Perfecto. Entonces ya regresamos, no se despeguen. Salve María. Salve María. Le quiero invitar a que nos acompañe en la Santa Misa al vivo, que celebramos por sus intenciones desde nuestra capilla. Para nosotros, los heraldos del Evangelio, será una alegría muy grande tenerle con nosotros todos los días a las 12 del mediodía en nuestro canal de YouTube y Facebook Live. Le esperamos y que Dios le bendiga. Continuamos con la segunda parte de nuestro programa Salve María con los heraldos del Evangelio y hoy estamos con el Padre Manuel Rodríguez, el Padre Íñigo y este servidor, hablando pues de varios temas, de la devoción a la Santísima Virgen, de los cursos de consagración, de las gracias que se han recibido, del tratado de la verdadera devoción, del origen de todo este apostolado que fue a través de esa gracia que Santa Teresita le concedió al señor Dr. Plinio Correa de Oliveira, el inspirador de los heraldos, para conocer más, dar pasos en la vida espiritual al respecto del conocimiento de la devoción a Nuestra Señora. Y a raíz de todo eso es que en los días de hoy el Padre Manuel hace cursos de consagración en el que se consagran millones de personas, que es pues un apostolado fenomenal del que estábamos hablando. Y Padre, vamos a entrar ahora en un tema que es de interés para todos, consagrados y no consagrados. Mucha gente, que no se ha consagrado, pues le recomendamos que se consagre, que es ya con lo que hablamos en la primera parte, creo que está muy claro la importancia. Pero también hay una pregunta que se hacen muchos consagrados, que a nosotros también nos llegan aquí a consultar. Bueno, yo ya hice el curso con el Padre Manuel, me pareció espectacular, ya me consagré a la Virgen, todos los días rezo mi consagración, todos los días rezo el rosario, mi vida está cambiando, pero yo quiero más, yo quiero conocer más. Buena señal. Buena señal, sí, exactamente. Claro. Entonces, ¿qué le podemos decir a esas personas? ¿Cómo pueden conocer, cómo pueden crecer más en esa devoción a Jesús por las manos de Nuestra Señora? Claro, es que aparte de consagrarse y de vivir cada día esa consagración, que ya de por sí eso es una fuente de gracias inagotable, porque Nuestra Señora les va, en la medida que la persona va dando, va poniendo en práctica esa donación, esa entrega a ella le va concediendo místicamente una participación más grande en todos los dones, virtudes de ella. La manera de tener paciencia, de tener resignación delante de las dificultades, confianza para superarlas, etc. Aparte de ese crecimiento interior, la inteligencia también pide, ¿no?, que se explicite, que se explique claramente algo más, conocer cada día algo más de Nuestra Señora, el conocimiento de Nuestra Señora. Eso también es muy importante. Aparte de vivirlo, de esa parte vivencial, es necesario ese conocimiento cada vez mayor y que da elementos para vivir más intensamente. Entonces es un círculo virtuoso que va haciendo que la persona vaya conociendo más, amando más, sirviendo más y deseando más. Entonces ahí la gracia va dando. Esto ocurrió también con Monseñor Juan Clara. O sea, él hizo esto, la consagración, la empezó a vivir, empezó a descubrir cosas nuevas, extraordinarias, hasta llegar hoy en día. El último libro de él ha sido precisamente la condensación de todas esas vivencias que a lo largo de los años él ha ido viviendo. En la plenitud de su vida ahora ya, pues ya una persona de 84 años, ¿no? Entonces él tiene un caudal de
de conocimiento de Nuestra Señora que ha querido poner a disposición nuestra. Qué bonito. Y esto dio origen a esta trilogía de libros que se titula María Santísima, el paraíso de Dios revelado a los hombres. Qué interesante. Entonces, es impresionante lo que él ha conseguido sintetizar en estos 3 libros, que se pueden leer por separado. Claro. Porque el primero es precisamente la vida de él con Nuestra Señora. Las experiencias personales de él. Desde pequeño. Y que a muchas personas está sirviendo, por los retiros marianos que hemos hecho, una de las meditaciones se basa en esto, a muchas personas le ha servido para también hacer como un repaso de su vida en esta clave. Claro. Y ver cómo desde chiquititos ya la Santísima Virgen le fue llamando, le fue protegiendo en tal momento de su vida, en tal circunstancia, a través de tal otra persona. ¿Cómo fue que me fue llamando hasta llegar a la consagración? Qué interesante. Qué bonito. Y eso es lo que cuenta en el primer tomo Monseñor Juan, mis relaciones con María Santísima. Después está en el segundo tomo, es la propia vida de Nuestra Señora, una estela de luz, dolor y gloria. Es cómo ella pasó toda su vida aquí en la tierra, haciendo la voluntad de Dios como perfecta esclava de amor, y todos los detalles de esa vida, las gracias que recibió, cómo ella correspondió a esas gracias, las pruebas que tuvo que pasar, que en los evangelios están sintetizadas a lo mínimo. Claro, exactamente. En el libro está contado con todo detalle. Y la gente dirá, ¿pero cómo lo sabe? ¿Qué lo vio? Y tal. No, pero ha habido muchos santos y santas a lo largo de la historia que lo han visto. Tal persona, tal santa, Santa Catalina de Emmerich. Ella vio los aspectos de la pasión de Nuestro Señor, de la Virgen Santísima acompañada de la pasión. Pero no fue solo la pasión. Mucha gente solo conoce la pasión, según cuenta Ana Catalina de Emmerich. No, hay también la infancia de Nuestra Señora. Desde la creación del mundo. Exactamente. El Prelium Magno, la batalla de los... Ella, es impresionante todo lo que ella explica, y el papel de Nuestra Señora en esos acontecimientos. Exactamente. Y todo eso está, y también Sor María de Ágreda, sí, y varios místicos y místicas más que tuvieron esa gracia de incluso escuchar de la propia Nuestra Señora, relatado por ella misma, los acontecimientos que en el Evangelio están reducidos a una frase. Claro. ¿No? ¿Se acuerda que en el monasterio de las Descalzas Reales en Madrid está la mesa en la cual Sor María Jesús de Ágreda es santa, ¿no? Santa María Jesús de Ágreda. No, es venerable. Sirve de Dios. Sirve de Dios. Ella escribió toda la obra de la mística Ciudad de Dios, que la Virgen María se aparecía y le contaba todo, o sea, se lo narraba, ¿no? Y ella escribía, y está la mesa en la cual escribió toda la obra, que es una obra grande, no es un libro grande. Pero todo dictado por Nuestra Señora. No sé si usted estuvo en Ágreda, el pueblito donde no tuve la están las reliquias de ella, está enterrada allí, está enterrada, ya se venera en la iglesia, se venera el cuerpo incorrupto de ella. Bueno, nosotros estuvimos muchas veces ahí porque está cerca de Zaragoza. Entonces íbamos allí y las monjas nos dejaban los manuscritos originales de ella. Estos son un montón de volúmenes escritos con la letra de ella y nosotros estuvimos en la mano, lo estuvimos hojeando. La vida de la Madre de Dios contada por ella misma. Qué impresionante. Impresionante. Y está la celda donde estaba la mesa, porque la mesa se la llevó el rey, ¿no? Rey, por eso está en el monasterio de las Descalzas Reales. Está en Madrid, porque el rey la quiso tener. Una reliquia, digamos. Se escribían muchísimo. Existen volúmenes de cartas entre el rey Felipe IV y Sor María de Ágreda, ¿no? Qué interesante. Y cuando el rey tenía una duda, le preguntaba a ella, le dice, por favor, ¿puedes hablar con Nuestra Señora, pedirle consejos sobre tal asunto? Sí. Cuando le hacía caso, salía bien. Cuando no le hacía caso, entonces es un desastre. Bueno, ¿Cómo el mundo sería diferente, ¿no? ¿Cómo sería? Si antes de hacer cualquier cosa preguntásemos a una santa que hablase con la Virgen, ¿no? No, imagínense, ¿no? Todo. Y aquella época... Pero en los días de hoy, padre, perdón, aquí les pregunto a ustedes, sí. Porque a ustedes les toca, por ejemplo, dar consejo a personas en confesiones y esto. Hay un acompañamiento del cielo también a la hora de... Porque usted puede estar definiéndole la vida a una persona con un consejo que da. Tal cual. Entonces, me imagino que usted, bueno, están los ángeles de la guarda, está Nuestra Señora, pero si se pide el consejo, es claro, en un recogimiento apropiado y eso, el consejo viene. Viene. Eso es... Entonces, claro, es indudable. Nosotros tenemos al alcance también... En fin. Sí, y esto es una de las cosas que las personas descubren al leer estos libros, porque dice, uy, ¿cuántas veces yo tuve
Algo así, pero nunca prestó atención, nunca sacó todas las consecuencias de eso. Muchas personas rezando el rosario. Claro. ¿Cuántas veces rezando el rosario no nos viene una inspiración de una necesidad que nosotros teníamos? La solución está en esto, en esa actitud que tomó Nuestra Señora, que tomó San José, que en este misterio pasaron por una cosa parecida. Ahí nos viene, rezando el rosario, nos viene la solución de un problema que tenemos. Exacto. Son consejos que vienen directos del cielo a cada uno. Eso, que no es por ser... Claro, Sor María de Ágreda, Ana Catarina de Emmerich, eran personas excepcionales, vocaciones excepcionales, pero todo el mundo tiene ese tipo de gracias. Es una de las cosas que explica Monseñor Juan Clá en el libro. O sea, no sé si a ustedes les ha pasado, por lo menos a mí me pasó, cuando uno está a veces rezando delante del Santísimo. A mí me pasó ayer. Ayer específicamente estaba y se me sentó una señora al lado. Una señora que pues yo conozco y esto. Y se me venía el esposo, no sé. Y le pregunté, mire señora, ¿su esposo está bien? Y ay, no, mire, está con tal problema. Por favor, rece por él, que no sé cuánto. Es impresionante. Y mire, yo no soy ni santo, ni místico, ni nada por el estilo. Pero digo, pero ¿cómo está ese acompañamiento? Claro, y es para el beneficio de otra persona, pues, para rezar por él, por ayudar. Pero impresionante. Sí. Es así, la comunicación del cielo con nosotros es mucho más intensa. Claro. Y como que existe una especie de mito de que no es así, que eso es solamente la gente así elegida. Así. No, todos los bautizados. Claro. Y nos han metido en la cabeza, perdón padre, nos han metido en la cabeza, pero es que yo no lo dejo hablar nunca, qué pena. Y siempre ponen en los comentarios, deje hablar al padre. Perdón. Última intervención y yo no dejo hablar. No, que nos han metido en la cabeza, padre, que hay como una especie de techo, como que de cristal, o algo que tapa este mundo material con el mundo sobrenatural, cuando es todo lo contrario. El cielo está constantemente queriendo comunicarse con nosotros, queriendo acompañarnos, pero vivimos en un tal ruido que no nos deja escuchar la voz de Dios. Claro, porque celular, porque no sé qué, porque tengo prisa para esto, y no queda tiempo para prestar atención en lo que realmente merece la pena, que es ya participar aquí en la tierra de esa vida eterna, que si Dios quiere, por su misericordia, algún día gozaremos. Claro, Pero ya podríamos empezar aquí en la tierra. ¿Se acuerda que, una frase de nuestro Señor en el Evangelio, ¿no? Yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. O sea, no es que nuestro Señor estuvo aquí en la tierra, resucitó, fue al cielo y ya, adiós. Él está con nosotros, claro que está principalmente en la Eucaristía, pero también Él quiere estar con nosotros conviviendo, ¿no? Una frase de un salmo que dice, mi delicia, de Dios hablando, o sea, Dios habla así en el salmo, mi delicia es estar conviviendo con los hijos de los hombres, o sea, con nosotros. Y Dios se encanta con hablar con nosotros, porque nosotros no le hablamos, ¿no? Nos quedamos cerrados, entonces cuando tenemos un problema, lo que usted dice, tenemos un dolor de cabeza, ya es tomar un medicamento. Tenemos cualquier problema, ya intentar solucionarlo por celular. ¿Por qué no es mucho más bonito que lo primero que hagamos antes de una solución humana? Dios, ayúdame, la Virgen María, ayúdame a solucionar este problema. Y ahí nos ayuda a quitar esa barrera que usted decía y a recurrir a lo sobrenatural, ¿no? Pedir ayuda al cielo. Y eso que ocurre a nivel personal de cada uno es los problemas de la humanidad, más todavía. Entonces, la verdadera solución de todos los problemas que la humanidad tiene hoy en día está en lo sobrenatural. Claro. Entonces, con todas las cosas técnicas que tenemos hoy en día, no conseguimos arreglar nada. Al contrario, se vuelven contra la propia humanidad. Claro. Entonces, con las armas, con todos estos desastres que vemos, climáticos, todo eso que es consecuencia del mal uso de lo que Dios nos dio, porque no escuchamos la voz de Dios, lo que Dios quiere. ¿Qué es lo mejor? Como decíamos en la primera parte, solo para corregir, que lo que usted dice, la creación de las cosas que el hombre va haciendo y que se vuelve contra sí mismo. Cuando yo me refería al Internet, creado por el demonio, o sea, evidentemente hay alguien que lo creó, pero digo que el mal uso que se le da al Internet a veces es una herramienta, un arma del demonio que nosotros... Y muchos saben a lo que me refiero, porque lastimosamente todos estamos expuestos a eso. ¿Cuántas veces el demonio no hace caer a las personas por medio de ese? La cantidad de personas que están en el infierno por causa de Internet. Claro. Y que personas mueren en pecado grave. Que eran buenas, pero que precisamente por el Internet se dejaron llevar
de lo peor. Ajá. Entonces, pero eso es, mire, nosotros lo escuchamos continuamente en las confesiones. Sí. Personas se han vuelto esclavas de vicios por culpa de Internet. Sí. Y podría ser, o sea, igual que se le da un uso excelente, pues con la difusión, pues con los podcasts, la formación católica y todo, que ahora se puede. Pero lo peor ha sido lo que más ha crecido en Internet. Claro. Pero cuando la pandemia, sí, claro que surgieron todos los programas católicos de formación y tal, pero usted vea, ¿cuál es la cantidad de páginas más vistas en Internet? Dice, páginas pornográficas y cosas de lo peor, de lo peor, de lo peor. Eso es el gusto de Satanás, ¿no? Claro. De llegar a través de eso hasta los niños y corromper a los niños cada vez más. Y es gracias a Internet y la falta de vigilancia de los padres, etcétera. Todo. Y que eso tiene un efecto similar a la droga, ¿no? Digo, de enviciar a la persona y exigirle más y pedirle más. Y es algo que si no se corta, no se ataca desde el comienzo. No hay nada que hacer. Esa persona, ese niño que se habituó ya desde pequeño a eso, ya no va a salir. Claro, es fuerte. Va a ser cada vez más esclavo de eso. Con milagro, claro. No, todo, pero humanamente es muy difícil, ¿no? Claro. Es un vicio. No, sí, ahí supone un esfuerzo enorme. Claro que Nuestra Señora va a ayudar, pero qué difícil es eso. Bueno, en fin, no sé por qué nos fuimos por las ramas. Completamente. Pero estamos hablando del segundo tomo que hablaba justamente de la vida de Nuestra Señora. Que oculta, digamos, a los ojos del mundo porque, en fin, no es conocida, porque no está en las Sagradas Escrituras, como usted decía. No está explícitamente en las Sagradas Escrituras, pero sí está implícitamente. Claro. Porque, claro, hablan muy pocas cosas de Nuestra Señora, pero lo que habla es tan profundo que nunca vamos a dejar de sacar de allí nuevas enseñanzas y revelaciones sobre quién es Nuestra Señora y el papel de ella. Hay mil situaciones en las Escrituras y uno queda con una interrogación. Dice, ¿por qué Dios hizo así las cosas? ¿No? Claro. ¿Cómo es eso? Por ejemplo, la Anunciación. Va a ser este día 25, el sábado. Muchas personas van a hacer la consagración porque es el día de los consagrados, el día que Nuestra Señora se consagró, que se hizo esclava del Señor. Que hágase en mí según tu palabra, ¿no? Que es lo que respondió al ángel. Ese diálogo entre el ángel y Nuestra Señora no duró un minuto, como que lo que uno tarda en leer el Evangelio. No, fueron varias horas de conversación. Bueno, en el libro está relatado eso, ¿no? ¿Cómo fue la acción del Espíritu Santo en Nuestra Señora, generando a la segunda persona, la Santísima Trinidad? Dice, ¿qué relación se estableció a partir de ese momento entre el Espíritu Santo y Nuestra Señora? Qué impresionante. Todo eso está explicado aquí, ¿no? Formaron un solo espíritu. El Espíritu Santo y Nuestra Señora forman un solo espíritu. De tal manera, matrimonio, ¿no? Es un matrimonio. Y es esposa del Espíritu Santo. Real, ¿no? Por el cual ninguno de los dos ya puede actuar sin el otro. Qué impresionante. Pero por voluntad de Dios. Qué impresionante. Que tomó la iniciativa. Él quiso ser esposo de Nuestra Señora. Eso es una cosa. ¿Qué consecuencias eso tiene? Y para cómo eso se va a ir desarrollando en esta era de María, que va a ser el reino de María. Cómo eso va a dar lugar a una santidad de un tipo que nunca existió y que ya en algunos momentos de la historia moderna apareció, que es, por ejemplo, los pastorcitos de Fátima, que ellos son santificados por una acción directa de Nuestra Señora. En un instante se convierten en santos a la altura de los mayores santos de la historia. O sea, son un San Pablo que dice que estuvo en el tercer cielo, ¿no? Y que lo que él vio allí ni un ojo puede ver, ni un oído, ni la mente humana imaginar, nada, porque es algo que supera todo lo terrenal. Bueno, ellos lo vieron en un instante, cuando Nuestra Señora termina de hablar con ellos, en la primera aparición, abre las manos, una luz los envuelve y dice, y vimos, Lucía cuenta, vimos en esa luz a la Santísima Trinidad, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y nosotros reflejados en Él. Qué impresionante. Y en el tipo de luz que entraba en nosotros y nos envolvía por dentro y por fuera, por todo, entendimos nuestra vocación, la vocación que estaban llamados. O sea, era la gloria que ellos estaban llamados a reflejar de Dios por toda la eternidad.
La vieron en un instante. Como una iluminación de la conciencia de ver todo. Claro, directa, sí, por una luz que salió de las manos de Nuestra Señora, imagínense. Y esos santos, esos niños, sin haber hecho nada, por iniciativa de ella, Nuestra Señora, llegaron a la visión beatífica en un instante. Lo que ningún santo, por eso la Iglesia no dudó en canonizarlos. Es porque, aunque eran niños, ellos fueron elevados a un grado de virtud heroica radical, así de repente, ¿no? Entonces, eso muestra el deseo de Nuestra Señora de santificarnos y de llevarnos a una unión con ella y con la Santísima Trinidad como nunca hubo en la historia. Bueno, esto, ya me adelanté, este es en el tercer tomo. El tercer tomo, no sé si lo va a ver aquí en el libro, pero se titula así: María Santísima, el paraíso de Dios revelado a los hombres. María, el eje de la historia. Es a través de María que Dios va haciendo su obra en la historia de la humanidad. Y desde la creación hasta el fin del mundo. Sí, en la creación aparece ya la mujer que aplasta la cabeza de la serpiente, la promesa de que esa enemistad acabará en la victoria de Nuestra Señora. Y en el Apocalipsis aparece ya la victoria de la mujer vestida de sol, con la luna bajo sus pies, que enfrenta al dragón que quiere devorar al niño que va a nacer, etc. Toda la historia de la salvación. Hay protestantes que es ridículo, ¿no? O sea, vienen y dicen: a ver, dime si hay algún libro de la Biblia que esté dedicado a Nuestra Señora. Dice: no hay ningún libro dedicado a Nuestra Señora, pero no hace falta. Es que toda la Biblia se tiene que interpretar de acuerdo con el papel de Nuestra Señora, por supuesto, en la voluntad de Dios para salvarnos. Y ahí se entiende todo. Y esto es lo que explica este libro. Este es un libro, es impresionante. Casi que da ganas de decirle protestante. No, con lo que usted me está diciendo se entiende la primera parte del Génesis, que dice que pondré enemistad entre ti y la mujer, entre su descendencia y la tuya, porque usted está atacando a la mujer. Usted hace parte de la descendencia de la serpiente. Claro, está clarísimo, sí, ¿no? Está ahí está en la Biblia. Sí, ¿no? Sí, es verdad. No, es eso con mismo. Biblia en mano. Claro, es que todos estos pastores, entre comillas, ¿no? se dedican a poner prejuicios en la gente, claro. Meter prejuicios contra Nuestra Señora y contra los dogmas de la Eucaristía, etc. Entonces, ya colocando esos prejuicios, ellos ya no pueden entender las Escrituras como tiene que ser. ¿No? Por supuesto. Porque están ya con ideas preconcebidas en la cabeza que les meten contra eso. Pero bueno, si todo el protestante que está con deseo de verdad de conocer la voluntad de Dios y la Sagrada Escritura y tal, acaba volviendo a la Iglesia Católica. Por supuesto. Porque conforme va investigando más se da dando cuenta, pero es impresionante. O sea, cómo la coherencia interna de todo lo que Dios reveló, desde el principio hasta el final, desde la primera palabra hasta la última de la Biblia, se entiende verdaderamente en función de ese punto central que es la encarnación de Dios nuestro Señor, de su madre y su padre, San José también. Qué interesante. No, es muy, muy interesante. Bueno, pero el caso es que para no desviarnos del todo, y yo también, no sé, el tiempo creo que se acaba, ¿no? Estamos muy cerca. Bueno, entonces, dejar una idea a las personas. Y que la gente que le llame la atención, pues que consiga los libros que están aquí a disposición. Claro, mucha gente eso que dice, ¿qué paso vamos a dar después de la consagración y tal? Bueno, muchísimos se han apuntado ya a la plataforma Reconquista. Claro. Y hay un curso de Mariología que está basado en estos 3 libros. Pero claro, una cosa es el curso en el que podemos dar pues, una parte principal de la doctrina que está aquí. Otra cosa es leer el propio libro. No, y después es igualmente, para quien quiera inscribirse al curso de Mariología, vamos a dejarles en la descripción del podcast, del video, el link para que puedan acceder. Y los libros pues se consiguen aquí en nuestra capilla y bueno, en los otros países donde esté la gente viéndonos, pregúntenos y nosotros les daremos la información para que los puedan adquirir. Sí. Bueno, pues lo más impactante que ellos van a encontrar en la trilogía no es todo lo que hemos hablado hasta ahora. No. Lo último que voy a decir que va a quedar como que sin poder explicar, pero es que cómo Nuestra Señora está actuando ya ahora y cómo va a ser la actuación del demonio y de Nuestra Señora en los próximos años. Qué impresionante. En todo lo que nos viene por delante, pero con una claridad explicada. Y uno siente, la gente cuando uno le explica en estos retiros marianos esta parte, ahí quedan así, exactamente lo que me estaba pasando. Impresionante. Lo que yo estaba sintiendo. Lo que en general está en el ambiente.
está explicado aquí, en el libro. Qué fenomenal. Y la clave, ¿por qué? Es impresionante, pero impresionante. Pero un hilo. Un hilo, a ver. A ver si me convence de comprar el libro, padre. No, por ejemplo, dice, ¿hubo alguna vez en la historia una situación parecida a la que estamos viviendo hoy en día? ¿Hubo en algún momento de la lucha entre la Virgen y la serpiente, entre los hijos de la mujer y los hijos de la serpiente, algún momento en la historia que fue parecido a lo que está pasando ahora? Que pasaron por la misma situación. Aquellos que eran fieles. Sí hubo. Y es precisamente los últimos 2 libros del Antiguo Testamento que preceden al Nuevo Testamento. Claro. Fue el momento clave, digamos, en que está a punto ya, después de tantos siglos, de realizarse la promesa de que se va a encarnar, el Mesías va a llegar. Y ese Mesías nos va a salvar. Entonces, el demonio no tiene fe. Claro. Pero sí tiene una percepción de cómo está la situación de la humanidad y tal, y por esa percepción olfatea, parece como un animal olfatea a la presa, ¿no? El demonio olfatea que está llegando la hora de Dios, que se van a cumplir las profecías. La plenitud de los tiempos. Claro, y que él tiene que evitar que eso ocurra. Claro. Entonces, en la maldad de él, hace una trama para intentar evitarlo. Es lo que hizo exactamente en el final del Antiguo Testamento, cuando unos menos de 200 años antes del nacimiento de nuestro Señor, él, a través de unos instrumentos humanos, intenta aniquilar, destruir la fe judía de los judíos. Los que quedaban todavía, el resto que quedaba, que creían que iba a venir el Mesías. Él trata de exterminar al pueblo judío a través de Antíoco Epifanes, que era el general de Alejandro Magno, que queda al mando, controlando la zona de Judea y otros reinos, y les obliga a adoptar las modas, las costumbres, la mentalidad pagana, idolátrica de los griegos. Entonces, tienen que adorar a Zeus, a todos los dioses del Olimpo. El templo de Jerusalén se tiene que convertir en un templo de todos los dioses. Está prohibido tener las Sagradas Escrituras. El que conservaba un pergamino, aunque fuera solo con los 10 mandamientos, y lo encontraban los soldados de él en su casa, los mataban a toda la familia. Solo por tener un pedazo de las Sagradas Escrituras. Si encontraban que los niños habían sido circuncidados, que era la señal de la pertenencia al pueblo judío, entonces mataban a los padres y a toda la familia, los mataban a todos. Si no se vestían como los griegos, también, ¿no? ¿No les suena eso a algo? Sí. ¿No les parece que hoy en día están cada vez obligando más a las familias que no, los niños no pertenecen a los padres, que tienen que aprender estas ideologías y aquellas? Bueno, y no hablemos de la vida moral que llevaban los griegos. Exactamente. Que es lo que se ve hoy en día. Exactamente, eso mismo. Con jurisdicción y todo. Es algo que es una ley que... O sea, los griegos eran inocentes comparados con los de hoy en día. Claro, exactamente, una cosa, eso mismo. Sí. Pero para ellos era normal. Era fatal. Pero era el pecado. Con libre... Sí. Exactamente. Impresionante, padre. Y querían obligar a los judíos a eso, hasta que hubo una familia, hubo un hombre que era Matatías, el patriarca de la familia de los macabeos, que da origen a los macabeos. Él con sus hijos dice, no. Nosotros no vamos a adorar a los ídolos, no vamos a seguir las costumbres paganas, nosotros somos fieles a Dios nuestro Señor. Y esta familia es tomada por la providencia para salvar a todo el pueblo judío, todos los que todavía mantenían la fe. Claro. Y eso da lugar a ese resto de Israel que mantienen la fe en el Mesías, del cual van a aparecer San José, Nuestra Señora, y los pocos judíos que de verdad creían en el Mesías todavía. Por cierto, el libro de los Macabeos, que arrancado así por Martín Lutero como si nada. Ah, sí, los veo. Bueno, ¿por qué? Claro, sí, pero ¿sabes por qué lo arrancó? Porque habla de que es bueno rezar por los muertos. Sí. Y entonces, entonces pero hay algo así, en fin. O sea, usted ve que es muy... En fin, padre. Sí. Oiga, padre, pero qué interesante eso último. Muy interesante. Creo que es el punto central. Mutatis mutandi, o sea, lo que usted dice, lo que estamos viviendo. Dice, pero explica con detalle qué es lo que va a hacer hoy. Es lo que está haciendo hoy. Impresionante. Que es mucho peor que lo que hizo en la época de los macabeos también.
porque es extirpar del alma humana la capacidad de confiar en Dios. Qué impresionante. Y es lo que está intentando de todas las maneras. Las personas se aíslen de Dios, viven vida enteramente material y se desesperen, pierden la esperanza y entonces ahí están enteramente en las garras de Él. Y lo que usted comentaba, y bueno, el Dr. lo comenta en el RCR también, que la gente pone su esperanza en la tecnología y va a buscar, digamos, hasta el final de sus vidas el antídoto para evitar la muerte, inútilmente. Claro, y es lo mismo, más o menos eso. La gente pone de lado a Dios y empieza. Sí. Con todo esto de la vida virtual. Entramos en ese tema, padre, y se tiene que quedar una semana más aquí. El metaverso y toda esa historia. Eso es así. O sea, ellos quieren crear una vida artificial que sea eterna. Exactamente. Imaginar que eso es la vida. Y que sea completamente con ese toldo, o sea, con ese techo desvinculado de Dios, ¿no? Claro, creo que se decía. O sea, es un ateísmo completo, ¿no? La persona no necesita de Dios. Pero me parece muy importante, ya estamos terminando, creo, pero solo la aplicación que usted dijo del Antiguo Testamento para el Nuevo Testamento. O sea, cuando estaba finalizando el Antiguo Testamento y entrando una nueva alianza, o sea, un cambio radical en la época, surge esto, una persecución como nunca había existido en la historia contra los verdaderos hijos de Dios. ¿Por qué? Porque estaba cerca el Nuevo Testamento. Y me parece que lo que estamos viviendo hoy en día, ¿no? O sea, es un cambio de época. Como va a venir el reino de María. Eso, unas gracias nuevas, mariales, que hablábamos, señor Juan y tal. Y entonces está a punto de cumplirse todas esas profecías. Él está. Sí, o sea, una tercera época, está el Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, el reino de María. Sí, el reino de María, que es la plenitud del Nuevo Testamento. Que está la persecución del demonio y después la respuesta de Dios, que son todas esas gracias que ya son, que estamos viviendo con el tratado, con estos libros. Claro. Y que empiezan en Fátima de una manera así súper... Sí. Y que esas personas que son marcadas por Nuestra Señora, por así decirlo, con la consagración, son los que van a tener esas gracias. Sí. Lo dice San Luis en el tratado. Solo los que se consagren como esclavos de amor pasarán para el reino de María. Impresionante. Eso es, usted ve que es un panorama de una grandeza, y eso es, yo creo que es el siguiente paso después de consagrarse. Es vivir cada día esa esperanza, esa confianza, que es la virtud más importante hoy en día. Es confiar enteramente en Nuestra Señora, aunque humanamente pueda parecer todo perdido en mi vida personal o en el mundo, lo que sea, no dejarse llevar de esa impresión. Es una mentira del demonio, que quiere quitarnos la confianza en ella. Nuestra Señora ya decidió. Y son las almas inocentes, son las almas virginales, son las almas humildes que aceptan hacer la voluntad de Nuestra Señora las que van a hacer la historia. Y que los que van a ser esos santos, que van a ser robles, ¿no? Sí. Al lado de gramitas con los santos de épocas anteriores. Hierbecillas. Y eso, San Luis dice, ¿no? Y eso se entiende solo participando de esas gracias de Nuestra Señora, de esas gracias mariales. Sí. ¿Sí, no? Francisco de Jacinta de Fátima. Exactamente. Eso mismo. Eran niños y se convirtieron en unos santazos. Claro. de la noche a la mañana. Una acción directa de María. Los consagrados van a hacer eso. Así que... Dan ganas de... Padre, no da ganas de... Es que de verdad que se va el tiempo y bueno, Padre, muy agradecidos de verdad por su presencia, por su conocimiento, por transmitirnos tantas cosas fenomenales. De verdad que uno queda entusiasmado. Y con ganas de enfrentar esta lucha que se viene, pues con todo el énfasis y todo el empeño. Y es una alegría que estemos juntos, padre. Que nos hayan invitado a estar aquí en El Salvador. Cuando quiera, padre. Si usted quiere, hablamos con Monseñor Juan y que se venga para acá. Padre, mire, tenemos un regalo para usted que solo se lo damos a las personas importantes. Entonces se equivocaron. No, para nada. Entonces, mire, esto es una taza del canal de los heraldos del Evangelio El Salvador, personalizada. Uy, Dios mío, mi alma. Para que no sé si la están viendo en la cámara, pero esto es increíble. Sí. Solo para Sebastián. Es increíble. No, pero padre, de verdad. Qué detallazo. Para cuando usted esté haciendo sus otros programas y eso se acuerde de nosotros. Sí, no sé si me van a dejar usarlo en los podcasts allí. Porque claro que sí, padre. Claro que sí, no. No, si todos somos todos estamos luchando por lo mismo. Y además que todo el mundo sabe que el podcast original es el del Salvador, así que... No, mentira, padre. Es verdad. No acepta imitaciones. No. Pero bueno, padre, de verdad que muy agradecido por su tiempo y le pedimos una bendición para terminar y comprometiéndolo para cuanto antes, en algún momento que pueda
podemos comunicarnos nuevamente y hacer un programa en conjunto. Claro que sí. ¿Está bien? Un gusto enorme. Y siempre vengan también allá a Bogotá, por favor. No dejen de, de venirse. Sí. Wow, qué bueno. El padre Íñigo todavía no está. No conozco. Él tiene que venir. Le vamos a llevar. Yo tampoco, yo hace mucho que no voy, así que también. Vamos, padre. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Salve María. Salve María.